Bueno, vamos a pintar hoy la playa de San Martín en Llanes, Asturias. Voy a empezar haciendo un dibujo muy sencillo. Utilizo como siempre papel de acuarela de 300 gramos al 25% de algodón de grano fino. Mi paleta, vermellón, azul celeste, azul ultramar, sombra tostada, siena tostada y ocre amarillo. ¿Amarillo no? No, amarillo no. Voy a hacer un dibujo, como siempre, simplificado al máximo. Hoy, a diferencia de otros vídeos, estamos directamente en clase grabando. Muy importante siempre al principio tener en cuenta de dónde viene la luz. Aquí se ve bien claro que viene pues de la derecha en la sombra para la izquierda. Esto, como veis, es una playa pues un tanto extraña, así que no sé lo que saldrá de aquí. El horizonte está... Hay que bajar un poco el horizonte. Esto es una roca, fíjate. Sí. Es una persona bastante extraña. Es extraña esta playa. Bueno, es que también de la toma, sí, desde donde se cogió. Es esa. No, desde el otro lado es más rara todavía. O sea, ahí en medio donde la veo. Ahí está roca aquí que parece un reflejo. Sí, no sé, hombre, está muy bien, muy original, pero está Aquí voy a hacer un poco de reflejo del cielo, este cacho. Entonces, cuando pinto el cielo, pinto al mismo tiempo esto. Este es un poco más ancho. Voy a hacerlo esta vez. Esta parte es casi blanca. La arena es esta. Hasta ahí. Bueno, pues más o menos. Aquí reflejo también esta parte. Esto y esto lo reflejo. Voy mojando todo el papel, pero no lo voy a mojar todo. Voy a librar lo que no hay que pintar de cielo con el propio agua, porque ahora cuando pinte no va a pasar para las islas y eso. ¿Ves? Hay que darle agua hasta que brilla, y cuando brilla, pues ya para ahí. Voy a darle al reflejo también. ¿Qué papel estás usando, Juan? El de 25% de algodón, de grano fino. Así, si echáis el agua justo, un poquito de rosa. Voy a darme rosa. Aquí lo mismo. Incluso voy a aprovechar para manchar esto de rosa. Azul celeste, vermelho
azul celeste, vermellón, voy a dejar el cielo bastante clarín, agua, un poquito más de azul. Y voy a hacer reflejos también. En el reflejo más alargado todavía, más horizontal que el cielo incluso. Aquí vamos a echar rosa aquí un poco. Como llega abajo. Bueno, tampoco hay que hacerlo literal. Ya. Lo que pasa es que como esto yo lo veo más difícil. Esto sí. Esta va a ser más bonita la acuarela que la foto. Voy a echar un Está como poquitín muy más plana, de azul. ¿verdad? Marrón. Tiene pocos Matices, matices, sí. es demasiado plano. No puede quedar Bueno, pues ya está. Y todo el agua que sobra. Por ejemplo, ahí abajo que se escurre un poco el agua, ¿se lo dejas o lo...? Esto dice. Eso, sí, por ejemplo, eso. No, vamos a moverlo un poco. Ah, eso. Pero ¿ves cómo llega solo hasta donde Sí, había hasta echado el donde agua? mojaste. Se para ello solo. Donde no hay agua no pasa. Sí, ¿vale? sí. Y aquí Sí, sí. Sí, lo voy a hacer aproximadamente. mientras seca el mar, voy a hacer la arena. Ocre amarillo, siena tostada, un poco de azul incluso. Voy a hacer primero lo de lejos, más apagado. Y ahora la de delante, un poco más oscura. Un poco de rojo, azul, azul ultramar, vermellón. Y aquí le voy a dar un poco de azul celeste suave. Qué bonito el cielo, me encanta. Mm, Ahora que se está sacando, que sí. Bueno, pues ahora el mar. Azul ultramar, azul celeste y una gota de marrón y de rojo para que quede sucio. Agua. Hacemos primero lo de lejos. Bastante anchos. Estoy acostumbrado a pintar así sentado. No, ¿verdad? Ahora un poquito más de color, azul celeste. Hasta aquí, por ejemplo. Agua, azul celeste y ocre. Voy a dejar alguna ahora aquí. Y ya está. Voy a darle un poco más oscuro aquí. Azul
mar y sombra tostada. Una gota de rojo. Voy a hacer el resto del mar. Azul celeste, ocre amarillo, un poco de siena, más azul, un poco de color aquí delante, aquí. Hay unas manchas casi horizontales, porque está el agua bastante tranquila. Y vas dejando zonas para la espuma, ¿no? Sí, dejando que se seque, acabando la pintura que tenga en el pincel. Claro, pues, sí, lo que hasta que no al tiene. estirarlo sale. Le ha quedado algún tonino un poco oscuro aquí. Qué chulo. Eso se podría hacer con una esponjita, sí, de la espuma. No, porque como hacen las franjas estas. Ya, hay que estirar, ¿no? No digo lo Sí, blanco. eso es lo que yo Lo no blanco. sé hacer. Esto, Yo voy esto. así, ¿no? Esto de aquí. Ese arte que tiene él, no me sale. No, Esa parte tan Sale blanca. muy no, plano. pero no lo muy voy a hacer poco- así. Queda raro, tantísimo blanco ahí. Sí, es que es muy rara esta foto, Mucho es blanco. muy rara, ¿verdad? Parece, Voy me a parece hacer un real. mar un poco más, Bueno, Sí, un poco más... profundo. que va. Un poco más de color. A ver, azul y sombra tostada, azul ultramar. Ya sé que no está así en la foto. Ya. Pero que a mí no me parece rara. Es que esto es muy blanco, esto es raro ver el mar, todo esto así tan blanco. Bueno, de momento lo dejo Está- así. Bueno, que la foto tampoco es la real. No, vale, vale. Porque Se se ve que hay bandera amarilla Sí. tirando a rojo. Aquí parece que quedó demasiado blanco. Ujú. Bueno, de momento voy a hacer las rocas. Sí, pues yo sí tengo fotos, no de esa, de otras playas, cuando está toda la espuma que se va quedando. Ya, pero para pintarlo luego no tiene gracia eso. No, Porque tiene un mar todo blanco, azul ultramar y sombra tostada. Bastante azul, ¿eh? Porque esta Sí. está lejos. Sí, Ah, sí, esa es la que se ve muy lejos. Se ve, sí, tiene que se ve diferenciarse. muy gris, muy... Ah, ¿te traigo la espátula? Tengo ahí. Que la necesitas rápidamente. A ver. Sí, vamos a sacar ahí un poco de luz, aunque aquí no se ve Aquí casi. no se ve, sí. Sí, pues Hacia arriba. conviene. Ahí. Bueno, así Oh, queda, sí, sí. si queda muy En la fuerte, foto luego queda le doy un plano, poco claro, de tono. sí. Mm. Y ahora voy a hacer primero la sombra aquí. A mí el verde Ah, así me vale. encanta. Voy a hacer azul y sombra tostada. Voy a intentar simplificar un poco el rollo este de las rocas. Que no quede muy pesado. Azul y sombra tostada.
como amaricielo. Sombra. Agua. Voy a hacer un poco de reflejo. Verde, Así. ocre amarillo. Estoy secando esto, hay que hacerlo rápido, si hay que pasar la espátula. Azul, Sí. más azul. Verde, Así. ocre amarillo. Estoy secando esto, hay que hacerlo rápido, si hay que pasar la espátula. Azul, Sí. más azul. Verde, sacar un poco de luz. Y aquí Ocre. ocre Ocre amarillo amarillo, después un poco, algunos le dio o un poco más de amarillo, bronce. si lo Ocre quieres. amarillo y azul ultramar. Porque no, si amarillo no tiene. Ocre amarillo, no. Ah, el, ocre, vale, vale. el ocre ese que tiene. Un poco Vale. aguado y después unas pinceladas de azul. Para dar un poco, para que veas un poco verde. Lo vas a contrastar un poco, ¿no? Sí. Esto no Como hay como dos, ¿no? al secar lo que quité con la espátula, si queda muy blanco se le puede dar un poco de tono, pero cuando esté bien seco. A ver,
este mar que queda un poco aburrido. Voy a darle un poco de tono aquí que queda muy pálido esto. Hay un poco de sombra al pie de las rocas, ¿no? ¿Dónde? Al pie de las rocas no se ve un poco de sombra. Aquí. Bueno, sí, ¿Y debajo ahí, de Por la aquí. roca. Ahí, sí. Sí, Sí, pues ahí. primero le voy a dar un poco de color. A la arena. Sí, pero está demasiado blanco, ¿no? Sí. Un toque rosa. Tiene que haberlo subido por ahí Muy un guapo. poco. Oh, qué bonito. Queda- Es más bonita que la foto. La foto es muy plana, muy... No te metas con la foto, ¿vale? Perdona, esto tiene vida y la pero foto. es que al pasarlo a papel, o sea, seguro que la foto en el este es más bonita que... Es el papel que no plano. Un poco de sombra entonces, vamos a darle. Azul, rojo, azul clama y azul celeste. Un poco sucio. Bueno, habrá que secarlo con el secador. Para un momento. Voy a subir un poco la arena por aquí. ¿Se puede hacer ahora, maestro? Sí, se ve que sí. Lo voy a empapar todo primero. Ajá. Aquí. Mira. Sí, ya está, sí. Sí, sí, muy Queda- brillante. Gracias. Voy a darle una gotina de azul a esta roca para ver si se va un poco para atrás. Me queda un poco fuerte. Que tiene que estar suavecita para que se vea en profundidad, ¿verdad? Es que se pierde un poco con este. Con esto de delante. Que tiene un color. Es muy raro esta playa. ¿Cómo se llama la playa? San Martín. Voy a darle un tonino a la roca. Siena tostada y agua. Para que no quede tan blanco. Así. A mí que me encanta lo blanco. Bueno, pues te tiene bastante blanco por todos lados. Y el verde le daré un poco. Para el mar. Aquí. Nada. Comprado. La hierba. Apagar un poco los brillos, ¿no? Sí.
Bueno, pues ya está. Despachado. Ya está hecho. Caray, maestro. Rápido. Muy bien. Qué bonito. ¿No me agarréis? No sé. Ya se ha apagado.